mejor que podemos hacer es darle gracias a Dios porque está con nosotros, darle siempre la honra y la gloria porque Él es el que la merece. Yo creo que una de las cosas más tremendas que nosotros como seres humanos pudiéramos entender es que Dios tiene todo bajo su control. Aun cuando las cosas van a lo que nosotros pensamos que están mal, Él tiene todo bajo su control. Hacemos una oración para comenzar, hermanos. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por que nos permites una vez más estar aquí, Señor. Gracias por la vida que nos permite, Señor, la salud. Señor, gracias por los momentos de riqueza y los momentos de pobreza. Gracias, Señor, por los momentos, Señor, de gozo, pero también por los momentos, Señor, de tristeza. Te damos gracias, Señor, porque todo el tiempo, Señor, has estado con nosotros, Señor. Padre, también queremos pedirte, Señor, en este momento por nuestros hermanos que están en California, Señor, que están batallando ahorita con los temblores que están aconteciendo, Padre, y al leer lo que dicen los expertos, Señor, y ven cómo es que esperan que este sea el comienzo de una temporada de temblores continuos, Señor. Padre, ponemos en tus manos a cada uno de tus hijos que está allá. Señor, no hay en nosotros, Señor, en nuestro espíritu, Señor, temor de ninguna cosa. Padre, sabemos bien, Señor, de que antes de que acontezca lo que tiene que acontecer, Señor, tu novia ya no va a estar aquí, Señor. Padre, sabemos bien, Señor, que aún Lot, Señor, siendo el sobrino de Abraham, Señor, los juicios no cayeron sobre Sodoma y Gomorra hasta que él fue sacado, Señor. Padre, que más, Señor, no solamente de los sobrinos de Abraham, sino de los herederos de Abraham, la simiente de Abraham, Señor, adoptados por ti, Señor, por medio de Jesucristo, Señor. Pero sabemos que para ellos también es un poco de caos, Señor, y preocupación, Señor. Mientras eso acontece, Señor, es que los ponemos en tus manos. También la petición que me acaban de dar aquí, Señor, y nuestra hermana Bencomo, Padre, pedimos que ahí donde se encuentra el niño Jeremías Rivas, que tu Espíritu Santo, Señor, vaya hasta allá, Señor. Padre, que entre por el cuarto, Señor. Tú no necesitas puertas, tú no necesitas ventanas, Señor. Señor, la materia no te controla a ti, Señor. Padre, que tú entres al cuarto donde se encuentra la criatura, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda sentirse en este momento, Señor, y le toque, Señor, y hagas lo que tú sabes bien que tiene que hacerse, Señor. Nosotros nomás ponemos todo en tus manos creyendo, Señor, que vas a sanarle, Señor, y va a estar todo bien, Señor. Pero todo está en tus manos, Señor. Agradecidos nos encontramos contigo, Padre. Mientras sentamos el estudio, pedimos de tu bendición y de tu ayuda, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Amén. Van a pasar en las hojas. Les damos la bienvenida una vez más a cada uno de ustedes. Vamos a seguir sobre el estudio sobre el Génesis. Sabemos bien que no estamos estudiando sobre el libro de Génesis, sino más bien el Génesis, lo cual es el principio de todo. Y creo que fue en el estudio número 2, si no estoy equivocado, donde leímos al profeta cómo es que él decía que Génesis era el principio de todo. ¿Se acuerdan de eso? Y leímos el extracto donde él menciona que todo comenzó en el Génesis, tanto lo bueno como lo malo. Cada espíritu correcto empezó allí, cada cosa incorrecta empezó ahí, todo empezó en el libro de Génesis. Y hemos estado llevándolo un poco detallado y tratando de abarcar los puntos que consideramos nosotros un poco más sobresalientes. Pero hay muchas cosas sobresalientes que hemos puesto a un lado por causa del tiempo. Pero queremos continuar como Dios nos vaya inspirando a hacerlo. Y el pensamiento de esta noche es el pecado después del diluvio. Sabemos bien que el pecado, ¿se acuerdan dónde comenzó el pecado, hermanos? En el cielo, ¿verdad que sí? Amén. Ahí comenzó el pecado, pero después el pecado vino a manifestarse aquí en seres humanos, y eso comenzó allá con Eva. Sabemos bien que Adán, él sabía lo que estaba haciendo. Eva no, ella fue engañada. Pero el mismo Espíritu de Jesucristo que estaba en Adán, Cristo mismo manifestando su propia vida, canjeó la vida eterna para venir a restaurar, redimir a su esposa, ¿verdad que sí?
lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. Y nos damos cuenta que el pecado comenzó en la tierra y luego vino la destrucción y queremos saber cómo es que el pecado pasó al otro lado del diluvio, hermano Lázaro, para poder entender un poquito más eso, ¿verdad? Entonces, ¿ya tienen todas sus hojas? Muy bien. Entonces vamos ahí queremos empezar leyendo al profeta para poner como fundamento antes de entrar al pensamiento. En el mensaje Unidad, predicado el 62, febrero 11, dice el hermano Branham lo siguiente. Este extracto lo leímos la vez pasada, pero ese es el encaje para lo que vamos a hablar hoy. El hermano Branham dice lo siguiente: ve, no era eso. Dios no lidia con una persona en un grupo. Dios no lidia con usted en una organización. Él lidia con usted como individuo, un individuo. Individualmente somos bautizados con el Espíritu Santo. Colectivamente somos bautizados en el cuerpo cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Eso se entiende fácil, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces, no porque estamos todos en el grupo y de repente cae el Espíritu Santo, ya estamos todos sellados. No. Esto es individual. Pero colectivamente todos somos partes del cuerpo. Dice ahora lo siguiente. Dice, individualmente, cada uno bautizado con el Espíritu Santo, Dios lidiando con cada uno. Está tremendo eso, ¿verdad que sí? Entonces quiere decir que Dios lidia con otros individualmente, hermanos. Individualmente. Dice, ese fue su propósito, esparciéndolos por toda la tierra para que pudiera lidiar de forma individual con ellos. O sea, cuando él separó a Caín y los suyos y a Set y los suyos, lo hizo porque él quería lidiar con su pueblo, hermanos. Individualmente, atenderlos a ellos, llevarlos a ellos a una restauración. Y para hacer eso Dios los separó a los dos grupos. Seguimos leyendo. Dice, pero en lugar de eso, ¿qué pasó? Dios tuvo que separar a la gente de Caín de la gente de Set. Él envió a Caín lejos, hasta la tierra de Nod. Dice, explicaba Josefo en el estudio, en la lectura de Josefo, cómo es de que Caín y su esposa se fueron cruzando países. Y en el camino ellos iban teniendo familia, iban multiplicándose, pero se fueron lejos, como dice el hermano Branham aquí, y hasta que llegaron a la tierra de Nod. Dice aquí, dice, Dios los separó para poder lidiar con su iglesia. Noten, Caín fue separado. Noten, Dios separó al malvado Caín de Eva, del santo Set, de Adán. Seguimos leyendo. ¿Lo hizo? A través de un acto ilícito, esta mujer, Eva, viviendo con alguien más, trajo a un niño. Dios separó a ese niño y sus generaciones de este hombre justo y santo, sus hijos. Es la misma cosa hoy, separarse. Encontramos que no estaba en la unidad. Seguimos leyendo la página 2. Dice, no podían tener unidad. Entonces todavía estamos leyendo el mensaje unidad, ¿verdad que sí? Pecado 62 dice, no podían tener unidad. Dice, y lo hace el hermano la pregunta, ¿puede la noche tener unidad con el día? Dice, ¿puede un creyente tener unidad con el incrédulo? ¿Puede un hombre que cree en toda la palabra de Dios tener unidad con aquellos que solamente creen parte de la palabra de Dios? Eso es imposible, ¿verdad, hermanos? Es imposible. Y dice Mobran, dicen, Dios quiere separadores. El diablo quiere alguien que una. Dios quiere alguien que separe, hermanos. No que separe a los hermanos. Esa no es la clase de separación. Que separe el pecado de su vida. Es lo que él quiere. Y también separarse uno mismo de aquellos que voluntariamente siguen pecando. Separarlos de ellos porque, dice Abraham, se van a corromper unos a otros. Seguimos leyendo. Dice, ahora, Caín era el hijo de Eva. Ella dijo, he adquirido un hijo. Dice, pero Seth era el hijo de Adán. Es curioso cómo no pusimos énfasis en eso y ya van 2 o 3 veces que me recuerdo y se me olvida mencionarlo. Pero en la escritura cuando habla de las generaciones de Adán, ¿se fijan que él nunca comienza con Caín?
nunca comienza con Caín. Él comienza con Seth después de la muerte de Abel. Pero él, cuando empieza a decir, y estas son las generaciones de Adán, nunca dice Caín. ¿Por qué? Porque Caín no era de Adán, Caín era de Eva. El profeta lo está diciendo aquí. Dice, y Dios los separó porque no podía dejar que, y el Abraham se detiene y dice, porque se corromperían el uno al otro. Los hijos malos de Caín corromperían los hijos buenos de Seth. Y el Abraham lo confirma y dice, eso es correcto. Con razón la escritura dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No, a nosotros los jóvenes, cuando estábamos niños, era una cosa que nuestros padres nos decían todo el tiempo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No te juntes con ellos, aléjate de ellos. Pero como niño uno no hace caso, ¿verdad? No hace caso. Seguimos leyendo entonces, vamos al libro de Génesis para empezar a entrar en la escritura. Génesis 6, 1 al 2 dice, y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, sabemos bien que la orden o el mandato para Adán, aún en forma de espíritu, hermano Lázaro, fue de que se multiplicaran. ¿Verdad que sí? Esa fue la orden de Dios. Pero cuando entró el pecado, la multiplicación vino a llevarse a cabo de una manera incorrecta, equivocada. Y empezaron a multiplicarse, pero ya no de la forma correcta. Ahorita vamos a entrar más a eso. Dice, y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, versículo 2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas. Hay una cosa aquí, hermanos, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Eso no quiere decir que las hijas de Dios, a través de la generación desde Seth y los demás, no eran mujeres hermosas. Ellas eran mujeres hermosas. Pero no se está tratando a esa clase de hermosura. Cuando ya empezaron a verse, a multiplicarse, cuando empezaron a irse una generación por este lado, otra por este lado, y a irse multiplicando y multiplicando y multiplicando hasta el momento en que se encontraron las dos simientes, tanto estas hijas como estas hijas eran hermosas. Pero hubo una gran diferencia en su manera exterior de vestirse. De repente los hijos de Dios empezaron a ver a las hijas de los hombres, y cuando las miraron, vieron una gran diferencia. Unas de ellas olían muy bonito, y las otras eran hijas de pastores. Fueron criadas en el campo, criando ganado, ayudándole al esposo. Y el aroma de ellas no era de de perfumes. Cuando las vieron a estas, a sus esposas las veían de la cara toda seca, reseca, asoleadas. Andaban en el campo todo el tiempo. Y de repente vieron a aquellas que venían caminando y venían medio rositas, con colores aquí así, los labios bien rojos. Esa es la clase de hermosura que ellos vieron cuando se encontraron con estas mujeres. Sus esposas eran hermosas, pero no venían como venían las otras después de que hicieron la inspiración de todo lo malo. Y el encuentro causó esto, hermanos. ¿Sí lo entienden, verdad que sí? Está sencillo, hermanos. Son cosas que nuestro pastor nos ha enseñado años atrás. Entonces, antes de continuar, vamos a ver un personaje en la Biblia, hermanos, llamado Salomón, para ver qué es lo que pasa cuando la desobediencia a Dios de no mezclarse, hasta dónde lleva al individuo. ¿Quieren ver eso? ¿Está bien? Está tremendo. Primera Reyes 11:1 dice, empero el rey Salomón, ¿saben bien que el rey Salomón era hijo de quién, hermanos? De David. ¿Verdad que sí? Él fue el hijo que nació después de que el hijo que tuvo con Betsabé murió. Y luego nació Salomón. Y Salomón fue el que iba a construir el templo. Un hombre tremendo, sabio. Aun cuando él pidió sabiduría, Dios no solamente le dio sabiduría, sino le dio riquezas. Tremendo rey. Pero fíjense lo que pasa cuando uno es desobediente, aún un rey, aún un siervo de Dios, aún un hombre sabio, hermano, sabio, que agradaba a Dios. Aún este hombre, este rey, fíjense hasta dónde llegó,
por una desobediencia. Vamos a leerlo. Pero el rey Salomón amó a más de la hija de Faraón. Era una hija que se le había dado a él y la amó bastante, pero después de que no era parte de su parentela, pero después él empezó a amar a otras mujeres. Fíjense, muchas mujeres extranjeras. Cuando Dios había dicho no se mezclen, muchas mujeres extranjeras. Y hay razón por la cual venían extranjeras a él, ¿verdad? Pero no vamos a entrar a eso. El punto es otro ahorita. Dice muchas mujeres extranjeras. Dice a las de Moab, a las de Amón, a las de Idumea, a las de Sidón y a las Eteas. A todas estas mujeres, no hebreas, amó Salomón. Seguimos leyendo. Versículo 12. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Versículo 13. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres torcieron su corazón. ¿Qué dijo el hermano Branham aquí? Porque se corromperían el uno al otro. Los hijos malos de Caín corromperían los hijos buenos de Set. Y aquí se estaba cumpliendo eso, hermano Lázaro. Versículo 4. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres, fíjense, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Antes él se ponía y edificaba altares y adoraba al Jehová Dios, y él era fiel a Dios. Pero cuando hubo esta mezcla, ahora ellos tornaron, cambiaron, lo corrompieron, e inclinó su corazón y empezó él aún a adorar a los dioses de las mujeres que había recibido, hermano Víctor. Salomón. Seguimos leyendo. Vamos a leer el versículo 4 otra vez. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová Dios, como el corazón de su padre David. Versículo 5. Porque Salomón siguió y empieza a mencionar aquí, a Astaroth, diosa de los sidonios. Hasta diosas siguió Salomón. Hermanos, este es un alivio para cada uno de nosotros. Saber que un hombre del nivel, del calibre de Salomón, y haber fallado, y que Dios haya tenido gracia y misericordia de él, porque yo creo que Salomón es salvo, yo creo que David es salvo, yo creo que Moisés es salvo, yo creo que Adán es salvo. ¿Por qué estoy mencionando a esos hombres? ¿Qué fue lo que hizo Adán, hermanos? Adán canjeó la vida eterna. Adán fue el primero allá que tenía el mismo logos hablado a creación por Dios mismo. Porque cuando Dios dijo produzca la tierra, produzca esto, y produzcan las aguas, y produzcan los cielos, y produzca esto, todo estaba multiplicándose. Pero cuando se llegó el momento de crear al hombre, nunca le dijo a la tierra produce al logos. No, él habló consigo mismo y dijo hagamos al hombre a nuestra imagen. Él nunca le habló a la tierra para que a la tierra produjera al hombre. Él mismo lo habló a existencia conforme a su imagen y su semejanza. El hombre espíritu, el logitos, no el hombre de carne. El hombre de carne fue formado con sus manos, que fue el único que fue formado con sus propias manos, porque ni siquiera el Señor Jesucristo, que él era él mismo haciéndose carne, él no se formó con sus manos. Él habló a existencia. Él habló una célula de existencia, una célula de sangre salió, de repente apareció, era Dios mismo cambiando de máscara, cambiando de forma, y esa célula empezó a multiplicarse célula sobre célula, hasta que se hizo el cuerpecito Jesús. Pero Adán, él lo formó del polvo de la tierra. Y a Eva la formó, no del polvo de la tierra, la formó del mismo polvo de la tierra del cual formó a Adán.
Eva no salió de la tierra, Eva salió de la tierra a Adán. Está hermoso. Y aquí estaba Adán rechazando la palabra. La canjeó la vida eterna. Abraham nos enseña eso. Mas sin embargo, él fue salvo. Y aquí encontramos a Moisés también, que dice Abraham, él se quiso glorificar ante el pueblo cuando fue y golpeó la piedra para que saliera agua. Él, dice Abraham, se quiso glorificar y santificar ante el pueblo. La razón que está pasando todo esto es porque yo lo estoy haciendo, dijo el Abraham, que Moisés dijo. Dice, y eso a Dios no le agradó. Dice, y por eso le dijo, tú no vas a meter a este pueblo a la tierra prometida. Pero Dios, en su gracia y misericordia, un día de estos lo va a usar para meterlos a la tierra prometida. El profeta dice eso. Moisés fue salvo. Y lo vemos a Abraham. El Abraham le llama, en inglés dice, a yellow coward. O sea, nosotros, si pudiéramos traducirlo literalmente, dijéramos un cobarde amarillo. Pero sabemos que la traducción correcta en español es un gallina. Es lo que se llama Abraham. He was a yellow coward. Era una gallina, un cobarde. Dice número 1. Dice número 2, dice, era un mentiroso. Dice, y todavía así dice, todavía le entregó su mujer a otro hombre, dice. Mas sin embargo, Abraham era el padre de la fe. Entonces no vamos a decir que Abraham no fue salvo. Abraham fue salvo. Miren a David, la clase de hombre que era. Un hombre que sabía, tenía una forma para fabricar las cosas que iba a hacer. Le voy a hacer así, no le trabajó y empezó, ¿cómo le hago? Y hasta que lo fabricó y luego hasta que mató al esposo de Betsabé, ¿verdad que sí? Mas sin embargo, ¿quién era David? Un hombre conforme al mismo corazón de Dios. ¿Quién era David? ¿Un perdido? Era salvo. De ahí venía la simiente real, la raíz de David, que era Jesucristo. Y Salomón, hermanos, no porque hizo lo que hizo, Dios lo condenó. En su gracia y misericordia, él ya había escrito, hermanos, todos los papeles que iban a desarrollarse. Y él sabía que iba a usar a Salomón para enseñarnos una lección, pero después de que eso pasara, era su hijo y se lo iba a llevar con él. Y nosotros, hermanos, ¿quién de nosotros es perfecto? Ni uno. Pero aún a pesar de todas nuestras caídas, Dios en su gracia y misericordia fue lo que escribió para él ser de ayuda para otros en el futuro. Y después de terminar con el papel que había desempeñado, nos llama. Eso está tremendo, hermanos. Entonces es un alivio esto. Seguimos leyendo entonces. Dice, porque Salomón siguió a Astaroth, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas. Versículo 16. E hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no fue cumplidamente tras Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un alto a Quemos, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, abominación de los hijos de Amón. Todo esto hizo Salomón. ¿Por causa de qué, hermanos? De la mezcla. De la mezcla. Versículo 8. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras. O sea que a todas las mujeres que tenía hermano Lázaro, les hizo su templo. Les edificó altar para que primeramente ellas adoraran. Pero después su corazón fue corrompido y ahora él iba también a adorar. Dice, y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfumes y sacrificaban a sus dioses. Versículo 9. Y enojóse Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Versículo 10. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Fue lo mismo que pasó allá en Génesis, hermano Víctor. Cuando él los separó, para lidiar con ellos como iglesia individualmente, ahí lidiar de ellos como iglesia, mas sin embargo no quisieron y vino la mezcla. Vamos a ver qué pasó. Versículo 6, capítulo 6, versículo 3, para revisar nuestra escritura. Dice, y dijo Jehová,
no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. No va a poder cumplir con mi ley, no va a poder guardar mis estatutos, porque es carne. La escritura dice, la carne nada aprovecha. Ahorita estamos aquí sentados, hermanos, y yo aquí hablando con ustedes, estamos oyendo las palabras que el profeta habla en la Biblia, y nuestra carne nada está aprovechando, hermana. Nada. Nada. El espíritu es el que se goza dentro de nosotros. Y la naturaleza del espíritu, si es el Espíritu Santo, tiene un regocijo escuchando su propia palabra. Pero la carne, hermanos, no puede aprovechar nada. Y él dijo aquí, él es carne. Y aquí hubo un cambio. Mas serán sus días 120 años. Antes eran como 1000 años. Pero aquí hubo un cambio, hermanos. Se fue el génesis de otra dispensación. El génesis de la dispensación donde el hombre iba a vivir 120 años. Y vamos a verlo ahí, miren. Recuerden que Adán vivió 930 años. Sed, 912 años. Enos, 905 años. Cainán, 910 años. Malalael, 895 años. Jared, 962 años. Matusalam, 969 años. Lamec, 777 años. Noé, 955 años. Enoc, la Biblia dice 365. El Mormon dice que 500 años o más. Nosotros creemos que la Biblia dice 365, pero Enoc fue raptado. Dios se lo llevó. ¿Cuánto tiempo estaba con Dios? No sabemos. Podemos más o menos figurar, porque dice el Mormon que Noé conoció a Enoc. Pero basado a las escrituras, Enoc no estaba aquí cuando nació, estaba en Noé. Entonces, ¿cuánto tiempo, hermano Víctor, duró Enoc con Dios antes que lo regresara a hacer la pirámide? No sabemos. Sacamos cuentas nosotros para figurar con los números. Pero lo importante aquí es que Abraham nos enseña que fueron 500 años o más los que vivió Enoc. ¿Verdad que sí? Ok, pero de repente Dios no quiso aguantar ver a su creación constantemente haciendo el mal por casi 1000 años. Dijo, no, yo no voy a aguantar tantos años. No voy a lidiar con el espíritu de este hombre de tal manera tantos años. Mejor de ahora en adelante le voy a dar nomás 120 años. Y aquí está la escritura en Génesis 6:3. Mas serán sus días 120 años. Qué bueno que fueron 120 años, hermanos, aunque después lo cambió a 70 años. Unos viven más de 70 años. Qué bueno. Pero ¿se imaginan vivir 1000 años, hermanos? No. Mi esposa tiene fierros en su espalda. Y de repente cuando se pone mala y que ya siente, porque los mismos tornillos que tiene ella, tiene 4 tornillos en sus huesos. Los mismos tornillos se mueven cuando camina o se agacha o lo que sea. Le producen dolores enormes. Y la gente dice, hermana, pues debería hacerse esto y esto y esto. Y mi esposa dice, no, si lo que yo quiero es ya irme. Y no entienden a mi esposa. ¿Por qué es que dice lo que yo quiero es ya irme? ¿Se imaginan que ella dure otros 900 y tantos años más con los fierros en la espalda? No. Entonces qué bueno que nomás fueron 120 años y después cambió ahora bajo la misericordia, pues la gente dura mucho más, ¿verdad? Pero ahí fue un génesis, hermanos, un génesis de un cambio de dispensación allí. Seguimos leyendo. Génesis 6:4. Dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Ven cómo aquí se va la parte pre a lo que le aconteció a Salomón. Después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Ahorita vamos a ver que el profeta habla de eso. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Antes ellos no pensaban así, hermanos.
Antes de la mezcla no pensaban así. Pero cuando vino la mezcla, se casaron con mujeres o hijas que venían enseñadas o que veían nada más que lo malo. Pues es que ahorita en el tiempo en el que estamos viendo, el hermano Abraham dijo esto. Dice, si no logran hacer algo, pronto va a andar la mujer desnuda en la calle. Dijo el profeta eso. Si no logran hacer algo. Hermanos, ya lo lograron hacerlo. Si no, así anduviera la mujer. Y ya no nomás la mujer, ya también el hombre. ¿Por qué? Porque el hermano Abraham dice, si primeramente era una bailarina, después las hijas sale una cabaretera, y después la cabaretera sale una prostituta, dice, y así se va corrompiendo la cosa más y más y más. ¿Verdad que sí? Y dice Abraham, dice que se iban a corromper. Ahora, Josefo dijo que cuando iban naciendo de una generación a otra generación, los hijos de ellos eran peores que sus padres. ¿Verdad que sí? Cuando ya se mezclaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y empezaron a traer hijos, ¿cómo iban a salir, hermanos? Peores que los otros. A tal punto que Dios se hartó. Entonces tuvo que haber sido demasiado feo. Demasiado feo para que Dios haya llegado a hacer lo que hizo. Vamos a seguir leyendo. Génesis 6:6 dice, y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Versículo 7. Y dijo Jehová, raeré los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Me arrepiento. Vamos a ver una escritura. Números 23:19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, hermano Gustavo. Entonces, si él no es hijo de hombre para que se arrepienta, entonces ¿a qué se basa la escritura cuando dice y Dios se arrepintió? Entonces, la palabra hebrea de ahí de arrepentir no es a como nosotros o el mundo religioso la entiende. La palabra hebrea ahí es voltear la espalda. Es, por ejemplo, cuando la escritura habla de que iba aquella mujer con su hijo y estaba muerto su hijo. ¿Se acuerdan esa escritura? Dice que Jesús de repente la vio. Dice que sintió compasión por esa criatura. Y cuando fue, le levantó al muerto, ¿verdad que sí? Ok. Dice ahí la escritura que esa mujer iba llorando. La palabra llorando. Y luego dice la escritura que cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, dice que él vio que todos estaban ahí alrededor llorando porque había muerto Lázaro. Dice la escritura, y Jesús lloró. Automáticamente, hermano Lázaro, nuestra mente piensa que Jesús estaba llorando porque le dolió lo que estaba pasando. Pero cuando vamos a ver la escritura griega, hermano Leonardo, una palabra griega para llorar cuando estaba ante Lázaro, en la tumba de Lázaro, y la otra palabra griega para llorar cuando venía la mujer con su hijo muerto, son dos palabras completamente distintas. La mujer, la palabra griega que iba llorando llevaba un dolor interno, un dolor profundo, un pesar de lo profundo de su corazón. Eso es lo que significaba la palabra griega cuando la mujer iba llorando, hermanos. Pero cuando Jesús se paró ante la tumba de Lázaro, dice, y Jesús lloró, no dice la palabra griega eso. Dice la palabra griega es dejar caer una lágrima. No es la misma palabra. Acá la mujer iba llorando por dolor, pero cuando Jesús se paró y vio a todos llorando, ¿qué fue lo que él hizo, hermanos? Nomás dejó caer lágrima para sentirse identificado con ellos. Es todo. Pero él no estaba llorando por dolor. Él sabía que Lázaro no estaba muerto, hermanos. Él iba a levantarle. ¿Cómo iba a ir con dolor si él mismo era la resurrección y la vida? Pero la palabra griega en una y la palabra griega en la otra son dos palabras totalmente diferentes. Jesús no lloró de dolor. Jesús lloró, dice Mabrana, nomás de identificándose con los que estaban llorando. Pero ya nomás se identificó con ellos dejando caer una lágrima. Él se volteó y le dijo, ahora sí vengo a lo que vengo.
vine a sacarlo. Por eso es que Él no vino, hermanos, desde el principio. Seguimos leyendo. Ok, entonces ahí cuando dice que se arrepintió, no es de que Él, como lo explican en la palabra, de que Él tenía un dolor, un pesar grande. Oh, mira lo que me pasó. Dios no es así. Yo les digo a mis hijas, Dios no es como nosotros somos como padres. Como padre yo le digo a mis hijas, yo quiero hacer todo porque no sufran. Yo prefiero enfermarme en vez de que ellos se enfermen, hermano Lázaro. Yo quisiera que no les faltara nada de comida, que todo lo tengan bien, y me preocupo por eso, hermanos. Me preocupo por ir a divertirme con ellos y pasar un buen rato con ellos. Hago lo que sea porque ellos no pasen por ninguna cosa de dolor o ninguna necesidad. Y Dios no es así. El amor de Dios como Padre no es así. Él quiere que suframos para venir a atendernos. Él quiere que tengamos necesidad para ser Jehová Jireh. Él quiere que nos enfermemos para ser Jehová Rafa. Él quiere que andemos en la batalla para Él venir a ser Jehová Nisi, nuestro estandarte. Él quiere que tengamos dolor para venir a quitárnoslos. Dios no piensa como nosotros. Entonces Dios no se arrepiente como nosotros. Él nomás dio la espalda. ¿Para qué? Para seguir con el drama que Él ya había escrito, hermanos. Era el primer paso del nuevo nacimiento, justificación. Y para Dios mostrar el nuevo nacimiento y la restauración de nosotros como individuos, primeramente nos estaba mostrando en la tierra a través de un bautismo de agua. Era el plan de Dios en todo, hermanos. Eso es lo tremendo. Ok, seguimos leyendo entonces. Génesis 6:8. Dicen, pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Ahí está un Génesis. Acuérdense, estudio sobre el Génesis. Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Esta fue la primera ocasión que la palabra gracia se escribió en la Biblia. Es la primera ocasión. En el Antiguo Testamento, la palabra gracia se escribió 37 veces. Pero cuando vino el Nuevo Testamento, hermanos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Cuando eso aconteció, hermano Lázaro, la palabra gracia se escribió 122 veces en el Nuevo Testamento. Porque la gracia ya estaba siendo plenamente manifestada. ¿Qué traía? Un nuevo nacimiento. Entonces, ahí aprendimos una cosa ahí. Fue el Génesis de la palabra gracia en la escritura. La primera vez que se escribió ahí fue en esa escritura, en Génesis 6:8. La palabra gracia, hermano, significa, en el hebreo es ken, que quiere decir favor. O sea, favorecer o preferir. Abel halló gracia ante los ojos de Dios y fue su favorito. Fue su preferido. Aunque el altar de Caín estaba más hermoso y el sacrificio se veía más hermoso, pero Abel halló gracia ante los ojos de Dios y lo prefirió. Le favoreció. Seguimos leyendo, gracia, la palabra gracia es también gracia, es atractivo, es aceptación. Cuando Abel ofreció el sacrificio, Dios aceptó su sacrificio. ¿Por qué? Era la gracia de Dios siendo manifestada. Vamos a 2 Corintios 12:9 para encontrar esta palabra gracia. Dice, aquí estaba el apóstol Pablo mencionando, se me está yendo el tiempo, está mencionando cómo es de que fue abofeteado, hermano Lázaro. Fue abofeteado por el diablo, ¿verdad que sí? Y dice que cada vez que esto pasaba, él se levantaba y oraba al Señor. Señor, quítame esto. ¿Qué es lo que está pasando? Mira por lo que estoy sufriendo. ¿Qué no puedes liberarme de esto? Aquí estaba el primero que se encontró con el pilar de fuego. Aquí estaba el primero que dijo el que yo como perito arquitecto he puesto el fundamento, y cualquiera que venga y edifique vale más que se fije cómo sobreedifica. Aquí estaba el primero que dijo, cualquiera que venga y les diga algo fuera de lo que yo les he enseñado es un maldito. Aquí estaba el que estaba predicando y de repente lo mordió una serpiente. Vio la serpiente, se la sacudió y siguió predicando. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dicho que él iba a estar predicando en otra ciudad después. Él sabía que no podía morir.
Mas sin embargo, hermanos, siendo el apóstol, el mensajero de la primera edad, al cual el hermano Branham aún mismo dijo, yo prediqué exactamente lo que predicó, ¿quién? Pablo. Mas sin embargo, hermano, el apóstol Pablo no la tenía fácil. Y llegó el apóstol Pablo le llama este mensajero del diablo. Llegó y lo golpeó una vez y se levantó Pablo, dijo, ¿qué está pasando? Oró por eso para que yo se lo quitara, pensó que se lo iba a quitar. Y viene el diablo y lo golpea otra vez. Y luego pensó que se lo iba a quitar si oraba otra vez. Y lo vino, lo golpeó otra vez. Y 3 veces oró Pablo. Y la tercera vez viene el Señor Jesucristo y le dice, bástate mi gracia. Fíjense cómo dice en inglés, En español dice, bástate mi gracia. En la Reina Valera 1909. En el King James dice, my grace is sufficient. Mi gracia es suficiente. Fíjense lo que significa la palabra suficiente, hermanos. Estar poseído de fuerza inagotable. Vamos a unir estas 2 palabras, hermano Enrique Mondragón. Fíjense, gracia, en el griego, charis, gracia. Esta palabra gracia, fíjense lo que significa. Lo que produce gozo, lo que produce placer, lo que produce deleite, dulzura, atractivo, produce amabilidad. Esa es la palabra gracia en el griego, hermanos, cuando se usó esta palabra en el Nuevo Testamento. Fíjense, esta palabra gracia es la que es usada de la misericordiosa amabilidad por la cual Dios, ejerciendo su santa influencia sobre las almas, las torna a Cristo. Después de que la mezcla, hermanos, nos tornó de Cristo, nos desvió, nos corrompió, aquí viene la gracia y nos torna a Cristo. Nos guarda, nos fortalece, nos aumenta la fe cristiana. Dice, esta gracia es conocimiento, es afecto. Y dice, y estimula a ejercitar las virtudes cristianas. La única manera de poder vivir una vida cristiana es de haber conocido la gracia. Cuando el apóstol Pablo le dijo al Señor, vino la tercera vez, no le quitó al mensajero de Satanás, a Víctor. No le quitó el tormento. Se volteó y le dice, mi gracia te produzca gozo, mi gracia te produzca fortaleza, mi gracia te haga amable. Cuando el apóstol Pablo finalmente entendió esto, entonces fue cuando él viene y dice, por eso es que ahora yo me gozo en mis aflicciones, me gozo en las tribulaciones, porque no importa cuál sea mi situación, yo sé que cuando yo soy débil, entonces estoy fuerte, porque la gracia es lo que produce. Fíjense, la gracia es la condición espiritual de uno gobernado por el poder de la gracia divina. Gracia viene de la palabra keiro, del griego kreiro, que quiere decir regocijo, estar gozoso, gozo, lleno de gozo, el regocijarse sobremaneramente. Una persona que ha reconocido la gracia, hermanos, no importa qué pase, hay algo de allá, de lo profundo del corazón, que lo empuja a tener gozo, lo empuja a tener aliento, porque ha conocido la gracia de Dios. Por eso es que en el Nuevo Testamento se escribió 122 veces la palabra gracia, porque aquel Logos que se hizo carne, lleno de gracia y de bondad, estaba entre su pueblo. Seguimos leyendo Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Y luego explica quién es Noé. Noé, varón justo, perfecto, fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Híjole, varón justo, perfecto, fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y cuando leemos la historia de Noé, y aún el hermano Branham dice, Noé era un borracho. Dice, Noé aún murió un borracho. Mi mente carnal no entiende eso. Pero es la gracia de Dios. Cuando vemos los héroes de la fe, y ahorita mencionamos a varios de ellos,
aún así eran perfectos ante Dios. Y aquí estaba un borracho que lo primero, después de haber hecho el altar, claro, después de que cruzaron el diluvio, lo primero que hizo fue construir el altar, dar gracias a Dios. Pero en cuanto se levantó del altar, fue y plantó una viña, porque le gustaba el vino. Dice Branham, él era un borracho y murió siendo un borracho. Pero era un hombre justo, un hombre perfecto que caminó con Dios, hermanos. Yo creo que eso es suficiente para darnos ánimo para continuar viviendo el tiempo que Dios quiera que sigamos. Porque ante sus ojos Él nos ve perfectos, hermanos. Si hemos conocido esta gracia. Ok, entonces seguimos leyendo, 6:10. El pensamiento que vamos siguiendo es el pecado después del diluvio, ¿verdad que sí? Ok, vamos a ya empezar a cerrar. Génesis 6:10 dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y a Jafet. Dice, y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, como fue en los días de Noé. Así será en el último día, cuando se acerque la segunda venida del Señor, en la venida del Hijo del Hombre. Y si vemos nosotros a nuestro alrededor, hermanos, cada vez está peor y peor y peor y peor y peor la violencia, cada vez peor. Ya no se puede ni siquiera ir a comprar al Target con la tarjeta porque pues le roban la identidad. Hasta dónde ha llegado la violencia. Ya no es de que un balazo, no, en las cosas más sencillas. No puede uno comprar algo en el internet porque de repente ya le vaciaron la cuenta del banco. A los que tienen dinero en el banco, ¿verdad? Pues nosotros no tenemos nada de todos modos. Nosotros ni nos hacen caso. Pero los que tienen dinero pues se preocupan. Se ha corrompido todo, hermanos. Seguimos leyendo el versículo 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, no solamente el humano, la tierra, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Podemos ver ahí que en el versículo 13 fue donde Dios le dijo que los iba a destruir con la tierra a todos. En el versículo 14 fue donde Jehová le ordena a Noé que se haga un arca. En el versículo 18 establece Dios el pacto con Noé. En el versículo 1 del capítulo 7, Jehová le dijo a Noé que entrara a él y toda su casa en el arca, lo cual eran sus 3 hijos y sus mujeres, ¿verdad que sí? Y luego en el versículo 6 dice que Noé tenía, del capítulo 7, dice que Noé tenía 600 años cuando el diluvio comenzó. ¿Ok? Entonces, el pensamiento es el pecado después del diluvio. Regresamos, entonces vamos allá que cruzamos el versículo 13, 14, 18 y el 1 y el 6 del capítulo 7. Vamos a brincarnos hasta el versículo 7 del capítulo 7, donde dice lo siguiente: y vino Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él al arca, o sea, 8 personas, por las aguas del diluvio. Versículo 8 del capítulo 8, ahora vamos a brincarnos hasta allá. En el versículo 7 ya vinieron al arca, ¿verdad? Dice, entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Versículo 7, capítulo 7, entran Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. Capítulo 8, versículo 18, ya pasó el diluvio y ahora salen los mismos que entraron, ¿verdad que sí? Ok. La pregunta es esta. El pensamiento es el pecado después del diluvio. Pero la pregunta es, ¿cómo fue, hermano Víctor, que pasó el pecado al otro lado del diluvio? Esa es la pregunta. Entonces, para eso, hermanos, la única persona que puede contestarlo es el profeta. Es el hermano Branham. Ahí es donde ya dejamos nosotros las conclusiones, las imaginaciones y todo lo demás lo ponemos a un lado para citar, ok, ¿qué fue lo que el profeta dijo de esta escritura? Vamos entonces allá, ¿verdad? Ya para cerrar. Dice, preguntas y respuestas, predicador 64, agosto 30. Dice, y aún el pecado salió fuera, ¿de dónde? Del arca. Entonces ya iba el pecado en el arca, hermano Víctor. De allí salió el pecado.
allá salió de otra persona, ahorita vamos a leerlo eso, pero de aquí ya después de luz salió del arca, no salió del océano, no salió de la tierra, no cayó del cielo, salió de la misma arca que Noé había construido. En el mensaje, el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal, pecado 64, dice el profeta lo siguiente: el pecado pasó al otro lado, ¿a través de qué? A través del arca. Incredulidad, duda, pasaron al otro lado en el arca, llevados por encima del juicio. En el mensaje, la simiente de la serpiente, predicado el 58, septiembre 28, dice el Mobarán lo siguiente: sigámoslos un poquito más lejos. Dice, luego los llevamos hasta el arca, todo fue destruido, entró en tal conglomeración de pecado y tomaron el dominio, y más listos e inteligentes, hasta que Dios miró hacia abajo, no quedaban muchos. Así que él simplemente llevó a Noé y a su familia dentro del arca, e hizo llover el agua y destruyó toda la cosa. Se llevó arriba a Enoc de antemano. ¿Es correcto eso? Seguimos leyendo. Allí estaba toda la simiente, y se Abraham, casi toda la simiente, pero él tiene un propósito que tiene que ser cumplido. Esa palabra propósito, en San Diego prediqué un par de mensajes sobre hasta que el propósito de Dios sea cumplido, y a ver si algún día entramos un poquito a esa palabra allí. Pero seguimos leyendo. Ahora, Noé y sus hijos, los cuales salieron, Cam, Sem y Jafet, salieron por la línea justa. Cam, Sem y Jafet nacieron de un hombre justo, un hombre perfecto, un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Estos tres hijos no vinieron de la simiente de Caín, vinieron de la simiente de Set o de Adán, a través de Set en adelante. ¿Verdad que sí? Ok. Y el Abraham hace la pregunta, después de que el Abraham aclara esto y dice, ahora Noé y sus hijos, los cuales salieron, Cam, Sem y Jafet, salieron por la línea justa. Y el Abraham hace la pregunta, ¿cómo cruzó alguna vez la simiente? Si ellos venían por la simiente justa, ¿cómo cruzó la simiente de la serpiente, la simiente de Caín al otro lado del diluvio? ¿Cómo? Y el Abraham sigue leyendo, sigue diciendo, dice, fíjense, la simiente cruzó en el arca, así como lo hizo en el principio. En el principio no había arca, ¿verdad que no? Pero dice, como en el principio. Vamos a ver a qué está refiriendo. La simiente cruzó en el arca, así como lo hizo en el principio, a través de la mujer. Oh, entonces ya se empieza a abrir el panorama, hermana Yolanda. Ya empieza a abrirse el panorama. ¿Cómo cruzó? El Abraham está contestando la misma pregunta que él hizo en el párrafo 198. Dice, a través de la mujer. Y lo dice, sus esposas. Ellas llevaron la simiente de Satanás a través del arca. Así como Eva cargó la simiente de Satanás para dar luz a Caín, a la mujer. Está tremendo eso. Lo tengo ahí en inglés para las hermanas que leen el inglés, para que podamos captar bien el siguiente extracto que vamos a leer. En el mensaje, la vid falsa y la vid verdadera, The True and False Vines, predicado el 56. Vamos a leerlo directamente en español, y las hermanas que leen el inglés pueden seguirnos ahí. Dice ahora lo siguiente: la mujer Eva era el árbol de la muerte. Eso ya lo enseñamos en el estudio número 8, creo que era el árbol de la vida. Y mencionamos la mujer ahí como el árbol de la muerte. La mujer llegó a ser el árbol de la muerte cuando ella comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ella se convirtió. She became, dice Abraham, she became. Así como he became flesh, God became flesh, así la mujer, she became the tree of death, al tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, la mujer Eva, y cómo es importante poner atención en ciertos detallitos, miren. La mujer Eva
no la mujer Adán, la mujer Eva. La mujer Adán era la imagen del hombre, pero cuando ella tomó y recibió dentro de ella la simiente incorrecta, ella dejó de ser la mujer Adán, dejó de ser Isha, de Ish, y pasó a ser la mujer Eva, la madre de todo ser viviente. Es un detalle hermoso ahí. Entonces ahí está un Génesis, hermano Lázaro. Ahí está un Génesis. El Génesis de la mujer Eva, cuando dejó de ser la mujer Adán. Dice, la mujer Eva era el árbol de la muerte. Y luego el hermano Branham dice algo tremendizo ahí. Todos nosotros, aún él, hermanos, aún él vino por medio de mujer. Dice, todos nosotros probamos de ella al nacer a este mundo. Y tan cierto como nacimos de mujer, tenemos que morir. Seguimos leyendo. Y tan cierto como nacimos del hombre, Jesucristo, vivimos para siempre. Sí, si usted come eso, usted de seguro morirá. Si usted come o sea Jesucristo, usted de seguro vivirá. El mensaje, conteniendo seriamente por la fe que una vez fue dada a los santos. Así que cuando tomaron del árbol de la muerte, eso los separó de Dios. Entonces, ya cuando nacieron, hermanos, ya venían separados. Abel ya venía separado. Set ya venía separado. Enos ya venía separado. Enoc ya venía separado. Matusalén ya venían todos separados de Dios, porque vinieron a través del árbol de la muerte. Y el hermano Branham tipificó a la mujer Eva con el pecado siendo llevado a través del diluvio por medio de ¿qué? Del arca. Dijo, es la misma cosa. Ahorita lo vamos a leer, ¿verdad que sí? Ok. Seguimos leyendo. Conteniendo seriamente por la fe que una vez fue dada a los santos. Pecado 53 es el mismo extracto, hermanos, nomás que salté un poquito más para abajo. Dice, entonces noten, acá dice el hermano Branham, tomaron del árbol de la muerte. Eso los separó de Dios. Y sigue el hermano leyendo más abajito y dice, entonces noten, ese árbol era la mujer. Y cuando Adán participó de esto, los separó. La mujer todavía trae la vida al mundo. Tiene que morir otra vez. Cada persona que sale del vientre de una mujer ya viene condenado a muerte, porque viene del árbol de la muerte. Pero cuando nacimos de nuevo por medio de Jesucristo, somos una nueva criatura en Él. Lo estamos viendo cómo fue que pasó el pecado para la otra edad. El mensaje, yo restauraré, lo puse ahí, I will restore. Yo restauraré, dice ahora lo siguiente: el árbol de la muerte era la mujer. A través del nacimiento de una mujer, todos morimos. A través del nacimiento de Cristo, todos vivimos. Y dice Branham, está tan sencillo así. ¿Me pueden ayudar con el piano, hija? Así que, ¿cómo pasó el pecado al otro lado del diluvio? A través de las mujeres, de las esposas. Cuando ellos se casaron y se empezaron a juntar y empezaron a tener familias, todos los que venían naciendo de ellas, así como todos los que venían saliendo de Eva, ya venían destinados a la muerte. En otras palabras, ya todo el pecado ya estaba aquí. Pero para Dios llevar a cabo su plan y seguir con la segunda etapa, lo cual es santificación, Él tenía que tener unas mujeres, así como tuvo Eva ya, que iban a estar mezcladas con los hijos de Dios dentro del arca, para que cuando pasaran del otro del diluvio, empezara a multiplicarse otra vez, hermano. Así como Eva empezó a multiplicar. Y al empezarse ellos a multiplicar, cada uno que salieron de ellos venían marcados con la misma cosa. Por eso es que cuando Juan lloró y dijo, ¿quién es digno? No había nadie digno. Había tremendos profetas, hombres que la palabra caminar no es nomás caminar, es compañerismo divino.
Cada uno de esos hombres tenían compañerismo divino con Dios, pero como venían por medio del árbol de la muerte, hermano Lázaro, aún el hermano Branham venía a través del árbol de la muerte, no había nadie digno. El único digno era aquel que ya había escrito el libro, y que él escribió en el libro que él mismo iba a bajar, se iba a hacer carne, para restaurar todo lo que canjeó Adán cuando se dio el libro de la vida del Cordero. Pues que cuando él viene, hermanos, él viene por los suyos. Por eso es que el libro se llama el libro de la vida del Cordero. O sea, en otras palabras, la vida del Cordero es el libro. La vida del Cordero es su propia vida. Él viene por su propia vida. Pues que es importante nacer de nuevo. Inclinamos nuestros rostros. Padre divino, te damos gracias, Señor, porque una vez, Señor, creo que hemos hallado gracia ante tus ojos, Señor, y hemos aprendido un poquito, Señor. Señor, mi agradecimiento hacia ti, Señor, es tan grande que no puedo ni expresarlo, Señor. Y yo creo que cada uno de los que están aquí sienten lo mismo, Señor. Pueden decir que fue tu sublime gracia, Señor. Con razón, allá en el Nuevo Testamento nomás escribió 37 veces. Pero cuando la gracia fue manifestada a través del Nuevo Testamento, Señor, fueron 122 veces que esa palabra gracia se escribió, Señor. Con razón, antes de los sellos, Señor, el profeta solamente mencionó el libro de redención ciertas ocasiones, Señor. Pero después de los sellos, el Espíritu Santo llegó a él y empezó a decirles: háblales de mi gracia, háblales de mi vida, háblales del libro de redención. Y empezó a hablar del libro de redención inmensidad de veces, Señor. Yo creo que nosotros somos esos que estaban escritos en ese libro, Señor. Yo creo eso de todo corazón. Es por eso que decía a los hermanos cuando me hablaban por teléfono: los ángeles no pueden hundirse hasta que yo salga de aquí, porque yo soy parte de la novia, y la novia no va a estar aquí cuando eso acontezca. Y creemos eso de todo corazón, Señor. Gracias, Señor. Hemos entendido cómo es que el pecado pasó al otro lado del diluvio. Ayúdanos a continuar, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Cada persona que tiene una petición, Señor, que extiende su mano en ese momento, Señor, reconociendo que son productos de tu gracia, Señor. Señor, te decimos, Señor, gracias por contestar nuestra petición en esta noche. El enfermo, el abatido, Señor, el cansado, el triste, Señor, el que tiene problemas, Señor, cualquier cosa, Señor, ahorita mismo, Señor, tú puedes contestarla, Señor, porque somos tus hijos, Señor. Somos aquellos que tú escribiste en el libro, Señor. Gracias por todo. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Väg med det så bli med gracia del Señor, que aún el feliz salvo yo ciego fui, mas hoy veo ya perdido y él me halló. Amén. ¿Están contentos? Le damos un aplauso al Señor en esta noche, hermanos. Amén. Muchas gracias por su asistencia, hermanos. Si Dios lo permite, nos vemos dentro de 2 semanas. Dios los bendiga, hermanos.